Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a resolver un ejemplo referente al tema del cálculo del número de oxidación. En forma específica vamos a calcular el número de oxidación del hierro en las siguientes moléculas: A, Fe, O, B, Fe2 o 3, C, Fe, OH2, D, Fe, OH3, E, FeS, F, Fe2S3, G, Fe, SO4 y H, Fe2, SO4-3. Los nombres de estos compuestos son A, óxido de hierro 2, B, óxido de hierro 3, C, hidróxido de hierro 2, D, hidróxido de hierro 3, E, sulfuro de hierro 2, F, sulfuro de hierro 3, G, sulfato de hierro 2 y H, sulfato de hierro 3. Vamos a resolver el presente ejercicio, empezando entonces por el punto A, correspondiente al óxido de hierro 2 o monóxido de hierro, FeO. De las consideraciones para determinar el número de oxidación de un átomo, recordemos la del oxígeno, que nos dice que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es de -2. Por tanto, lo escribimos como un superíndice al lado del símbolo químico del oxígeno. Y vamos a considerar, de acuerdo a la información brindada en el enunciado, que esta molécula es neutra. Por tanto, la carga total de esta molécula Q es igual a 0, porque es neutra. Entonces vamos a obtener una expresión algebraica con la cual vamos a determinar el número de oxidación del hierro, el cual no conocemos en esta molécula, y vamos a indicar con una X, porque es una incógnita. Recordemos que para el cálculo del número de oxidación consideramos la expresión algebraica que describe la carga neta o total de un compuesto en términos de los aportes a la carga total de cada uno de los átomos que constituyen la molécula. Es decir, que vamos a multiplicar el superíndice, que es la carga o número de oxidación del hierro, en este caso X, por el número de átomos de hierro. Como en el subíndice del símbolo químico del hierro no hay ningún número, quiere decir que este es 1. Hay un átomo de hierro. Lo mismo para el caso del oxígeno. Hay un átomo de oxígeno. Por tanto, multiplicamos para el hierro su número de oxidación, que es X, por 1, que es la cantidad de átomos de hierro en esta molécula. Y vamos a sumar el aporte a la carga del oxígeno, que es entonces -2, el número de oxidación del oxígeno, por la cantidad de átomos de oxígeno, que es 1, e igualamos esto a la carga neta o total, que es igual a 0, porque es una molécula neutra. Resolvemos esta expresión, tenemos X por una X, y ahora tenemos -2 por 1 igual a -2, y más por menos es igual a menos, o sea que nos queda X menos 2 igual a 0. Despejamos X de esta ecuación algebraica y tenemos que X es igual a +2. Indicamos el signo positivo ya que se trata de una carga. Recordemos que el número de oxidación es la carga parcial de un átomo en una molécula. Ahora vamos a resolver el punto B. Vamos a determinar el número de oxidación del hierro cuando hace parte de la molécula de óxido de hierro 3 o trióxido de hierro. Y efectuamos un análisis similar. Podemos ver que no nos indican en el enunciado que esta molécula presente una carga neta distinta de 0. Por tanto, la carga neta o total Q también es igual a 0 en esta expresión. Y vamos a indicar el número de oxidación del hierro, que es nuestra incógnita con una X, como un superíndice al lado del símbolo químico del hierro. Y el oxígeno sabemos que trabaja con número de oxidación de -2 en la mayoría de los compuestos. Luego podemos obtener la siguiente ecuación algebraica, que se obtiene de multiplicar los superíndices por los subíndices y sumarlos para determinar el aporte a la carga total de cada átomo. Tenemos entonces, para el caso del hierro, el número de oxidación del hierro, que es la incógnita X, por número de átomos de hierro, que son 2, y ahora sumamos el aporte a la carga total del oxígeno, número de oxidación del oxígeno, -2, por número de átomos de oxígeno, que es 3, e igualamos esto a 0, porque la molécula es neutra. Desarrollamos entonces esta expresión y tenemos X por 2, que es 2X, y tenemos
menos 2 por 3 igual a menos 6, más por menos es igual a menos, tenemos entonces menos 6 igual a 0. Despejamos x de esta expresión, tenemos 2x igual a más 6, porque pasamos el término independiente del lado izquierdo de la ecuación al lado derecho, y ahora despejamos x pasando el 2 que está multiplicando a dividir al otro lado, y nos queda x igual a más 6 sobre 2. Resolviendo esta operación tenemos x igual a más 3. Luego el número de oxidación del hierro en este compuesto es de más 3. De forma similar vamos a resolver para los demás compuestos. El número de oxidación del hierro, y por tanto vamos al punto C, donde tenemos el hidróxido de hierro 2, también llamado dihidróxido de hierro o hidróxido ferroso. Vemos que la molécula es neutra porque no nos están indicando una carga neta o total distinta de 0. Luego efectuamos un análisis similar. En este caso tenemos entonces hierro, que está combinado con oxígeno y con hidrógeno, y ese subíndice 2 nos está indicando que hay dos átomos de oxígeno. Ahora bien, no conocemos el número de oxidación del hierro en esta molécula, entonces lo indicamos con una X, porque es nuestra incógnita, y sabemos que el oxígeno trabaja con número de oxidación de menos 2 en la mayoría de los compuestos, y el hidrógeno con número de oxidación de más 1. Luego vamos a obtener la siguiente ecuación algebraica. Consideramos el aporte a la carga total del hierro. Tenemos número de oxidación del hierro, X, por número de átomos de hierro, 1, y ahora sumamos número de oxidación del oxígeno, menos 2, por la cantidad de átomos de oxígeno, 2, sumamos ahora número de oxidación del hidrógeno, más 1, por cantidad de hidrógenos, 2, e igualamos esto a 0, porque la molécula es neutra. Resolvemos esta expresión y tenemos x por una x. Ahora el segundo término, menos 2 por 2 es igual a menos 4 y más por menos es igual a menos, entonces escribimos menos 4, y el tercer término, más 1 por 2 es igual a más 2 y más por más es igual a más, sumamos entonces 2 e igualamos a 0. Desarrollando esta expresión, sumamos los términos independientes, menos 4 más 2, con lo cual nos queda menos 2. Luego escribimos x menos 2 igual a 0. Despejamos x de esta expresión y tenemos que x es igual a más 2. O sea que en este compuesto el hierro trabaja con número de oxidación de más 2. Ahora vamos a determinar el número de oxidación del hierro para el hidróxido de hierro 3, también llamado trihidróxido de hierro y más comúnmente conocido como hidróxido férrico. Efectuamos un análisis similar. Tenemos hierro, que podemos observar está combinado con oxígeno y con hidrógeno. El hierro trabaja con número de oxidación desconocido, X, el oxígeno con número de oxidación de menos 2 y el hidrógeno con número de oxidación de más 1. Y el subíndice 3 nos indica que hay 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. Obtenemos la expresión algebraica para la carga neta o total de este compuesto, multiplicando primero el número de oxidación del hierro X por el número de átomos de hierro, que es 1, y ahora sumamos número de oxidación del oxígeno, menos 2, por número de átomos de oxígeno, que es 3, más número de oxidación del hidrógeno, que es más 1, por número de átomos de hidrógeno, que son 3, e igualamos a 0 porque la molécula es neutra. Resolvemos esta expresión, x por una, x, tenemos menos 2 por 3 igual a menos 6, y más por menos es igual a menos, o sea menos 6, y ahora tenemos más 1 por 3 que es más 3, más por más es igual a más, entonces sumamos 3 e igualamos a 0. Sumamos los términos independientes, menos 6 más 3 es igual a menos 3, por tanto nos queda x menos 3 igual a 0, y despejamos el valor de x, con lo cual obtenemos x igual a más 3, y decimos que en el hidróxido férrico el hierro presenta un número de oxidación de más 3. Resolvamos ahora los puntos E y F.
En el punto E, el hierro está combinado con el azufre. Como el hierro es un metal, tiende a ser electropositivo, es decir, a ceder sus electrones de valencia. Por tanto, en este caso, se deduce con facilidad que el azufre va a presentar número de oxidación negativo, ya que el hierro va a presentar un número de oxidación positivo. Los metales siempre van a presentar número de oxidación positivo porque ellos son electropositivos, tienden a ceder sus electrones del último nivel a los otros átomos. Cuando hablamos de los otros átomos hablamos de los no metales en forma específica. El azufre también puede presentar varios números de oxidación, pero como es un no metal y está combinado con un metal, el número de oxidación con los metales es de -2. Los otros números de oxidación del azufre son positivos cuando se combina con otros no metales. Por tanto, efectuando un análisis para este compuesto que se denomina sulfuro de hierro 2, obtenemos la siguiente ecuación algebraica considerándolo un compuesto neutro. Multiplicamos el número de oxidación del hierro, que es desconocido, y vamos a indicar con una X por el número de átomos de hierro, que podemos ver que es igual a 1. Sumamos ahora el valor del número de oxidación del azufre, que es de -2, por el número de átomos de azufre, que es 1, e igualamos a 0. Resolvemos esta expresión y tenemos X por 1, X, y -2 por 1, que es igual a -2, más por menos es igual a menos, y escribimos X menos 2 igual a 0. Despejamos X y tenemos que es igual a +2, o sea que en el sulfuro de hierro 2, y precisamente a eso se debe su nombre, en la nomenclatura STOT presenta un número de oxidación de +2. Podemos efectuar un análisis similar para el hierro en el sulfuro de hierro 3, que es Fe2S3. Tenemos que el azufre presenta número de oxidación -2, ya que es su único número de oxidación negativo, y es negativo por lo que ya hemos mencionado, se combina con un metal, el cual tiende a ser electropositivo. Y ahora el número de oxidación del hierro es desconocido, lo indicamos con una X. Obtenemos entonces la siguiente expresión algebraica: número de oxidación del hierro por número de átomos de hierro, que es 2, más número de oxidación del azufre, que es -2, por número de átomos de azufre, que son 3. Igualamos esto a 0, porque la molécula es neutra. Y resolvemos esta ecuación. X por 2 es igual a 2X, y -2 por 3 es igual a -6. Más por menos es igual a menos, entonces restamos 6 e igualamos a 0. Despejamos X de esta expresión. Tenemos 2X es igual a +6, porque pasamos el término independiente del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación. Despejamos el valor de X. Tenemos que X es igual a +6 sobre 2. Y resolviendo esta operación tenemos que X es igual a +3. Y podemos observar que el número de oxidación del hierro en este compuesto es de +3, y a ello se debe el nombre de ese compuesto, sulfuro de hierro 3. Y vamos a resolver ahora los dos últimos puntos, que son el G y el H. Tenemos en el punto G el compuesto denominado sulfato de hierro 2, FeSO4. Asignamos los números de oxidación de los átomos que conocemos. El oxígeno trabaja con -2. El azufre, como está presente un metal y el azufre es un no metal, entonces el azufre también presenta o tiende a presentar en este caso un número de oxidación positivo, el cual muy probablemente ha de ayudar a compensar la cantidad de cargas positivas que va a aportar el hierro. Sabemos por los ejercicios que hemos desarrollado de la A al F que el hierro presenta dos números de oxidación, +2 y +3, lo cual se puede verificar en una tabla periódica que presente los números de oxidación o valencia de los átomos. En este compuesto podemos deducir que el hierro presenta un número de oxidación de +2 y por tanto quedamos a la expectativa de determinar el número de oxidación del azufre. Pero debemos tener presente que estamos considerando que en este compuesto el hierro va a trabajar con +2. Entonces el azufre, apoyándonos en una tabla periódica, va a presentar los siguientes números de oxidación: -2, +2, +4,
y más 6. O sea que el azufre va a estar utilizando uno de estos 4 números de oxidación en este compuesto. Vamos a efectuar un análisis de carácter algebraico considerando el aporte a la carga total que va a realizar cada átomo. Podemos ver que si el hierro presenta número de oxidación de más 2, entonces el aporte a la carga total que presenta el hierro será la siguiente: más 2 por el número de átomos de hierro, que podemos ver que es 1, lo cual nos da entonces un valor de más 2. Y ahora el oxígeno, podemos ver que el aporte a la carga total es entonces de menos 2 por 4, siendo el resultado de esta operación el valor de menos 8. Si al final la suma de las cargas positivas y negativas nos debe dar igual a 0, ya que la molécula es neutra, podemos observar que el aporte del hierro es de 2 cargas positivas y el del oxígeno de 8 cargas negativas. Por tanto, para compensar la cantidad de cargas positivas faltantes, el azufre, presentándose como un solo átomo en esta molécula, debe aportar a la carga un valor de 6 cargas positivas. Luego, como solo hay un átomo de azufre, entonces el valor del azufre, del número de oxidación del azufre en esta molécula, es de más 6. De modo similar, efectuamos un análisis para la molécula del punto H, Fe2SO4-3. Si el hierro presenta un número de oxidación de más 2 en el punto G, entonces en el punto H debe presentar un número de oxidación de más 3. Y el oxígeno, recordemos, presenta número de oxidación de menos 2. Por tanto, debemos analizar el aporte a la carga total que realiza cada uno de los átomos en la molécula. El aporte total a la carga de los átomos de hierro corresponde entonces al producto del número de oxidación del hierro en esta molécula, que es de más 3 por 2, lo cual nos da el valor de más 6. Y el oxígeno debe aportar a la carga total el siguiente valor, obtenido del producto de menos 2, que es el número de oxidación, por 4 átomos de oxígeno por 3, porque este subíndice 3 debe multiplicarse con el subíndice 4 que está en el interior del paréntesis. O sea que en total hay 12 átomos de oxígeno. Y si multiplicamos menos 2 por 4 por 3 nos da el valor de menos 24. O sea que hay 24 cargas negativas que hay que contrarrestar con cargas positivas, con la misma cantidad de cargas positivas, para que la molécula presente una carga neta o total igual a 0. O sea que el aporte a la carga del azufre debe corresponder, si consideramos que ya hay 6 cargas positivas, a un valor de 18 cargas positivas. Pero este subíndice en la fórmula molecular, que es 3, afecta también al azufre. Por tanto, esas 18 cargas positivas las están aportando 3 átomos de azufre. Entonces, para conocer cuántas cargas positivas aporta cada átomo de azufre, debemos dividir entre 3. Y 18 dividido 3 es igual a 6. Por tanto, escribimos más 6. O sea que el número de oxidación del azufre también es más 6 en este compuesto. Podemos ver que pasamos de un análisis o de un manejo totalmente algebraico a un análisis prácticamente aritmético, pero considerando también que los valores cumplan con la igualdad. En este caso, la condición de esta igualdad es que la carga neta o total sea igual a 0. Efectivamente, el hierro trabaja con número de oxidación de más 2 en el punto G y con número de oxidación de más 3 en el punto H. De esa forma, entonces, concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales, a darle me gusta a este videotutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.